Estamos de vuelta y lo conversábamos ayer con Raúl Sorre. Hay ciertas situaciones que ocurren cuando hay circunstancias bélicas, en este caso una guerra contenida básicamente a dos países, que es la intervención de Rusia sobre Ucrania. Bueno, pero eso, si fueran solamente problemas políticos de situaciones que básicamente tienen que ver con sumisiones de uno versus otro, podría ser de un cariz ese conflicto. Pero estamos hablando de dos países que son potencias muy importantes, tanto alimenticia como Ucrania y eléctrica también, como Rusia, que también es un país que abastece electricidad a una serie de países en Europa. Y los países en Europa de pronto han dicho, espérate, pero aquí estamos en un riesgo brutal de perder buena parte de nuestra energía eléctrica. Tenemos que hacer algo al respecto y de eso vamos a conversar hoy día, Raúl. Sí, Fernando. Bueno, la guerra, el tema energético nunca está ausente en ninguna guerra. Siempre es un insumo fundamental y en este caso no es la excepción. Rusia es el principal abastecedor de gas al conjunto de la Unión Europea y también le provee un porcentaje importante, más de un 20% del petróleo que consume la Unión Europea. El gas es 40% de los insumos y la Unión Europea ha llegado a la conclusión y acaba de declararlo, que van a cortar en forma drástica su consumo de hidrocarburos rusos y se han propuesto para llegar al 45% del consumo energético de la Unión Europea, obtenerlo de energías renovables no convencionales. Y esto se lo plantean a un plazo muy, muy breve, al 2030, es decir, a la vuelta de la esquina. Eso, apenas 8 años. Y para ello están destinando del orden de 220 mil millones de dólares. Una fortuna para construir o generar o potenciar dos fuentes fundamentales de energía. En primer lugar, la solar y la eólica. Con estas dos fuentes pretenden lograr reducir en forma drástica el consumo de gas y de petróleo de Rusia, porque la Unión Europea le estaba pagando del orden de los 100.000 millones de dólares al año a Rusia con el consumo de hidrocarburos. Y esto, digamos, con el quiebre que se está dando durante esta guerra, bueno, los europeos dijeron, hasta aquí nomás llegamos. Ya tenían dudas, habían países que tenían más reservas, otros que estaban en pleno desarrollo de proyectos de gasoductos, como Alemania, que estaban terminando un nuevo gasoducto enorme. Pero esto, con el inicio de la guerra, quedó postergado y ahora a lo mejor eso va a pasar a ser un monumento, no va a tener utilización porque Europa no va, o se propone, no consumir más energía rusa y no darle lo que ellos consideran es la inyección a la vena de la economía, porque la exportación de gas y petróleo es el principal recurso que obtiene Rusia del exterior y la Unión Europea es el pagador principal. Bueno, ahora esto, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. No es tan fácil. Hay una serie de dificultades y ya muchas veces se han hecho declaraciones en que se ha prometido bajar la dependencia energética. Incluso en Estados Unidos en algún momento el presidente Obama lo declaró. Tuvo dificultades, pero hay que decirlo, Estados Unidos tiene hoy día una virtual autonomía energética después de tener una gran dependencia del Medio Oriente, especialmente de Arabia Saudita, y en forma gradual, en parte a través del fracking, de este método para extraer el petróleo, Estados Unidos se ha ido haciendo autónomo y ahora, bueno, la Unión Europea se propone algo similar, no a través del fracking,
pero con estas energías renovables, y hay otras fuentes también aparte del viento y del sol. Por ejemplo, están los biocombustibles, que son una fuente muy importante que se puede obtener de desechos agrícolas, y con esto se pueden generar gases que a la vez mueven turbinas. Es decir, hay muchos métodos, pero los dos principales son precisamente el sol y el viento. Oye, Raúl, y en este proceso para generar la alternativa que se requiere frente al abastecimiento ruso, ¿qué se espera que hagan los rusos? Bueno, los rusos no tienen muchas opciones porque no es tan fácil generar nuevos gasoductos y poder mandar el gas hacia países asiáticos. Eso toma tiempo construir. Los rusos tienen un dilema y justamente le están apretando las tuercas, a propósito de la imagen que veíamos, le están apretando las tuercas a Rusia con el fin de doblarle las rodillas de cara al conflicto, y que hacerle ver a Rusia que los costos en los que está incurriendo son demasiado altos, y que finalmente Rusia se avenga a aceptar una Ucrania independiente, y que, digamos, no sé si eso va a terminar en un retiro, pero por lo menos termine la fase agresiva en la cual se encuentra ahora. Pero eso es algo que habrá que ver. Ahora, perdona, Raúl, déjame meter ahí una baza. Te lo pregunto por lo siguiente. Rusia no tiene un pelo de tontos. Sabe que estos anuncios que se acaban de hacer eventualmente pueden terminar con la dependencia que tiene buena parte de la Unión Europea de su propia energía. Y mientras tanto, ¿qué sucede con los contratos actuales, con los contratos que están vigentes? ¿Eso sigue ocurriendo tal cual o hay países europeos que han decidido cortar esos contratos y buscar en otra parte? Porque una cosa es que tú generes nuevas energías, pero mientras tanto, hasta que tú las generas a través de este proceso que tú dijiste de 8 o 9 años, ¿quién suministra para mantener toda la infraestructura de la Unión Europea? Bueno, también el tema de los plazos es muy interesante. De hecho, Rusia tiene una política diferenciada, le está vendiendo sin dificultades a Hungría, pero le ha puesto problemas a Polonia. Todo depende de la posición política que han ido adoptando los distintos países en el conflicto. Ahora, la Unión Europea tiene un problema burocrático grave. Fíjate, para conseguir un permiso hoy día de explotación de energía eólica, es decir, para instalar molinos, te puede tomar hasta 9 años conseguir los permisos. Para energía fotovoltaica puede tomar 4 años. Es decir, es un proceso muy burocrático y muy lento. Y una de las cosas que se están discutiendo es acelerar los procesos y reducirlos a los permisos a 1 año. Porque gran parte de la demora de los proyectos pasa por los permisos. Eso también se sabe en Chile, en todo el mundo. La burocracia es lenta, hay muchos decretos, leyes, es decir, hay que cumplir con una serie de requisitos, hay inspecciones, muchas veces los ministerios respectivos encargados de estas situaciones no disponen de toda la infraestructura o de toda la capacidad para hacerlo a la velocidad necesaria. Es decir, aquí se requiere de una voluntad política activa, y donde hay voluntad política, bueno, las cosas salen adelante. Y si la Unión Europea tiene esa voluntad, van a cortar el tiempo de los permisos, seguramente van a destinar más personal para que los permisos puedan ser entregados en forma acelerada, y así sucesivamente. Pero habrá que ver, porque la cantidad de infraestructura que hay que construir es enorme, pero realmente enorme. Es decir, hay que reestructurar mucho de la infraestructura energética europea. Y si van a importar, por ejemplo, gas licuado, van a necesitar terminales. Esas terminales no están en todas partes. Alemania está pensando en terminales navales, es decir, en buques, y de ahí desplazarlas. Es decir, cada país está buscando, también dependiendo de sus condiciones geográficas, cómo enfrenta esta situación, pero lo central es que si la Unión Europea
es capaz de abordar este problema de manera colectiva, le va a resultar infinitamente más fácil si cada país tiene que rascarse con sus propias uñas, incluso dentro de la Unión Europea. Sí, ahora hay una cañería, una pipeline, entiendo, desde Rusia a Alemania, ¿no? Exacto, hay dos. Hay una que ya está funcionando y estaban terminando una Nord Stream 2 que la acaban de terminar, pero que no recibió la autorización definitiva por parte de las autoridades alemanas con el comienzo de la guerra. Y bueno, ahí estaba muy involucrado el ex canciller Schröder. Y eso, a eso me refería yo, ese gasoducto va a quedar como un monumento del conflicto, porque si las cosas siguen por la ruta que van, nunca se va a utilizar. Y fue una inversión descomunal, especialmente por parte de Alemania. Sí, y Rusia. Y dime una cosa, ¿y qué viabilidad hay de que, como es tan necesario, aparezcan clientes, no te digo que dentro de la Unión Europea, pero aparezcan otros clientes que busquen que de alguna manera adquirir la energía que va la Unión Europea a dejar durante este periodo? Bueno, lo complicado de un gasoducto es que es una ruta que va de punto a punto, Rusia a Alemania. Sí. Entonces, digamos, no le va a servir a otros países. No hay ninguna zona aledaña. El Mar del Norte tiene su propio yacimiento gasífero, Noruega especialmente, y también Gran Bretaña. Y el norte de África tiene reservas de gas, de manera que no es muy claro hacia dónde en Occidente podrían sacar este gas, y no tendría sentido tampoco llevarlo a través de este gasoducto a Alemania, si Alemania no lo va a comprar. De hecho, Alemania probablemente no dejaría operar a los rusos, dadas como están las cosas desde allí. Y esto, bueno, para los rusos son los grandes perdedores en esta jugada. Ciertamente esto tiene costos enormes para la Unión Europea. Es decir, cuando estamos hablando de 220.000 millones de dólares para construir la infraestructura básica y poder operar alternativas al gas ruso, es una inversión muy potente. Pero los rusos realmente pierden un tercio prácticamente de sus exportaciones, que era realmente algo vital para la economía rusa. Y ese es el propósito de no comprarla a Rusia, es decir, debilitarla económicamente y obligarla, ponerla de rodillas de cara a este conflicto. Oye, por último, y brevemente porque se me acaba el tiempo, Ucrania también es un exportador de energía, ¿no? No, es un lugar de paso. Lugar de paso ya. Es exportador de grano, digamos, de alimento, más que de exacto, de grano. Y bueno, tenía energía porque tenía centrales nucleares, como Chernobyl, sí. Pero no es un país gasífero ni petrolero. Los que, fíjate, por las vueltas de la vida han quedado bien parados en esta circunstancias y están contentos con lo que está pasando, son los verdes alemanes. ¿Por qué? Porque el Partido Ecologista alemán estaba por terminar con el consumo de carbón y de gas y de petróleo. Y bueno, y esto va a ser un gran impulso a las energías renovables. Y por otra parte, acaban de haber elecciones en Alemania, elecciones regionales, y los verdes les fue muy bien en las elecciones. Y qué es lo curioso, es que los verdes siempre han sido bastante pacifistas, antibélicos, y ellos han entrado de cabeza con el mayor entusiasmo en el respaldo a Ucrania. Y el electorado alemán, en Westfalia, donde se votó, le dieron un gran respaldo a los verdes y sacaron el 18% de los votos. Es decir, ellos han sido como, hasta este momento, mira, las guerras son largas y tienen muchas vueltas, pero hasta este momento, políticamente en Alemania, ellos son beneficiarios de este conflicto. Nadie sabe para quién trabajan. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Volvemos.